Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Por si no me conocéis, soy Yame y en este vídeo os traigo un tutorial de cómo hacer llaveros con la forma de Narutomaki, que el Narutomaki es un pastel de pescado típico de Japón que se suele poner en los ramen, y últimamente me han estado apareciendo en Instagram muchas fotos de este tipo de llaveros pero hechos con crochet. Y como yo no sé hacer crochet y a lo mejor muchos de vosotros tampoco sabéis, os traigo una forma mucho más sencilla de hacer estos llaveros con Pulse Needle. Y con todo esto ya podemos comenzar con el vídeo. Para los llaveros vamos a necesitar lana acrílica en dos colores, rosa y blanco. La aguja de Punch Needle que yo uso es de la marca Kose, pero tenéis varias opciones también en Amazon, como la de DMC. Para enhebrar nuestra aguja será necesario un enhebrador. Vamos a introducirlo de abajo a arriba y cuando lo tengamos metemos nuestro hilo y tiramos para que salga por el otro extremo. A continuación lo vamos a meter por el orificio pequeño y sacamos el hilo. Este es un proceso que puede costar a veces un poco, pero no os frustréis. Y con esto ya podemos empezar a hacer Punch Needle. Vais a ver que la técnica es muy sencilla. Únicamente tenemos que pinchar nuestra aguja de Punch Needle en el patrón que hemos marcado en la tela. Y pinchamos nuestra aguja hasta el fondo. A partir de ahí vamos a hacer puntadas muy cortas rellenando todo el patrón. La tela que estoy usando es de algodón cálico y la podéis encontrar en Amazon. Y el bastidor que estoy usando también es especial para Punch Needle y tenéis muchas variedades en Amazon. Ya veis que el proceso para hacer Punch Needle es muy sencillo, solamente hay que seguir las líneas de nuestro patrón. Cuando terminemos con un hilo tenemos que cortarlo. Y así es como queda el centro del Narutomaki. Con el hilo blanco vamos a hacer la parte exterior. Y vamos a empezar de fuera hacia adentro.
Con todo esto ya hemos terminado un Narutomaki. Ahora vamos a hacer los otros 3. Veis que el resultado es muy suave y esponjoso, con las puntadas muy juntas. Y así quedan todos los Narutomakis completados. Con cola blanca un poco diluida con agua vamos a encolar la parte trasera de los llaveros para que no se nos salga ningún hilo a la hora de manipularlos. Cuando estén secos vamos a recortar toda la tela sobrante. Y vamos a procurar dejar un margen alrededor de nuestro bordado. Así es como tienen que quedar. Ahora vamos a hacer pequeños cortes alrededor de todo el margen de tela. Con una pistola de pegamento caliente u otro adhesivo que tengáis, vamos a pegar el margen al bordado. Ahora vamos a pegar el colgante de los llaveros, hecho con un poco de cinta y un enganche. Y así han quedado de momento. Ahora vamos a pegar la parte trasera de los llaveros a un fieltro. Cuando los llaveros estén secos, vamos a cortar el exceso de fieltro. Y así es como han quedado los llaveros por la parte de delante y por la parte de detrás. Para decorarlo un poco más yo les voy a poner unas borlas, pero vosotros podéis añadirle los accesorios que queráis. Y ya podemos engancharlo donde queramos. Espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!